Muy bien. Ya se inició la grabación. Señora Bayer, ¿cómo está? Muy buenas tardes para todos. Bienvenidos. Recuerden que este es un curso presencial, virtual. Bueno, sí, sincrónico y asincrónico. Entonces grabamos las clases y lo subimos a la plataforma. Bueno, si alguno tiene problemas en que lo grabe, recuerde pues que se retira y luego lo subo a YouTube y a la plataforma. También les informo que ya está actualizado la nueva versión del cronograma, están generalidades. Al momento pues lo estoy dejando para irlo corriendo, que tenemos como un espaciecito atrasado, pero vamos a ver cómo lo vamos logrando adecuar. Bueno, el tema de hoy son las glucogenosis. Entonces voy a empezar a compartir la pantalla. Bueno, este tema, estas dos clases que vienen, pues mejor dicho, estas no a partir, son un poquito intensas porque pues son muchísimas enfermedades. Entonces, hoy vamos a hablar de un grupo de enfermedades que se llaman glucogenosis. Bueno, me dicen cuando, bueno, voy a apagar la cámara para que todo funcione bien. Muy bien, entonces estamos en los errores innatos del metabolismo que pertenecen a los carbohidratos. Entonces, hoy vamos a ver un grupo de enfermedades que se llaman glucogenosis. Recordemos que el glucógeno es una molécula muy importante para nosotros porque es la molécula de depósito de los carbohidratos, específicamente de glucosa. Es decir, es lo que le permite a los sistemas, a la homeostasis de glucosa a nivel sanguíneo, es a través de esos depósitos de glucógeno. Entonces, recordemos que los principales depósitos de glucógeno están en el hígado. Un momento, pongo el señalador. Entonces, los principales son el hígado y el músculo, el tejido muscular. Entonces, eso permite, por ejemplo, algo cotidianamente que vivimos, que en el momento en que estamos dormidos, nos acostamos, dormimos 8 horas o las horas que sean, y entonces toda la energía que se necesita para el funcionamiento de todos los órganos, entonces se empiezan a liberar esas glucosas y permitir esa homeostasis representada en glucosa. Recordemos que la glucosa, nosotros tenemos órganos que son glucodependientes, como es el cerebro, que es como la CPU, ¿cierto? Ahora, esos depósitos no son infinitos, ¿cierto? Esos depósitos se agotan y por esa razón, entonces tenemos una batería de enzimas que están sintetizando el glucógeno para formarlo y tenemos enzimas para utilizarlo como pues esas reservas, esas fuentes de reserva que tenemos de glucosa, esa fuente de glucosa. Entonces eso va a depender de varias cosas, como entre ellas, bueno, por un lado están los niveles o la homeostasis de glucosa, pero también están hormonas como la insulina, el glucagón, pues por mencionar algunas, porque también están implicadas otras, pero principalmente esa relación insulina-glucagón. Esto es como para hacer un recorderis. Entonces recordemos que el glucagón tiene una estructura, está la estructura alfa y beta, y básicamente lo que permite ahorita, cuando nombre algunas, porque vamos a recordar unas cositas de la parte metabólica,
Inicialmente para su formación se necesita una proteína que se llama la glucogenina y a partir de esa glucogenina se van creciendo. Entonces miremos que estas ramificaciones que se ven aquí o como estos palitos son cadenas largas de glucógeno que están enlazadas por unidades de glucosa en el enlace 1,4. Y a partir de, por ejemplo, enlaces 1,6, que son estas ramificaciones que vemos acá, y que es lo que permite que por un lado, se pueda agrupar una cantidad importante y por otro lado, están permanentemente creciendo, armándose y desarmándose. Y eso es lo que le da la versatilidad a la molécula. Aquí vemos cómo entonces esas partículas básicamente son las partículas alfas, las que pertenecen al hígado, y las partículas betas, que son las que pertenecen al músculo. Bueno, entonces miren, esto que vemos acá es una fotografía de la vida real de glucógeno. Este es glucógeno en forma, en una microfotografía electrónica. Pero básicamente lo que hay dentro a nivel de eso son entonces estas cadenas. Aquí vemos la cadena de glucosa que tenemos que rescatar de esta diapositiva. Tenemos que rescatar entonces que tenemos largas cadenas, ¿cierto? Para que ella haya empezado, se tuvo que haber pegado la glucogenina, ¿cierto? Fíjese que recuerden que la parte estructural, ¿cierto? Este es el carbono 1, 2, 3, 4, ¿cierto? Entonces fíjese que hay una unión entre el carbono 1 de una de la glucosa y el carbono 4. Aquí tenemos un extremo no reductor, ¿cierto? Porque no tiene COH, pues se llama así a nivel estructural, pero es importante porque es lo que va a permitir que se den esas uniones del enlace 1,6. Y es que básicamente, como lo vamos a ver más adelante, de esas cadenas o ramificaciones que están, pueden pasar unos trozos, ¿cierto?, hacia una cadena central o primaria. Entonces, este dibujo que tenemos acá es una representación de la célula, ¿cierto? Entonces, fíjese que permanentemente, como les decía, se está dando tanto la síntesis como la degradación, ¿cierto? Entonces, cuando tenemos la síntesis, y aquí pongo esto porque fíjese que están implicados pues varios metabolismos que van a permitir o van a fluctuar esa dirección hacia la síntesis o hacia la degradación. Fíjense que aquí tenemos, por ejemplo, este metabolito que es la glucosa 1,6-fosfato, muy importante. Mire que procede de varios metabolismos y esto es lo que va a permitir que se le pegue un nucleótido de uracilo, una uridin difosfato, difosfato glucosa, ¿cierto? Que se une y ya entonces ahí, a partir de ahí vamos a tener entonces, va a haber ese primer, esa proteína que va a permitir que se pegue y a partir de eso se van a ir ramificando. Bueno, tenemos entonces, una vez tenemos el glucógeno, entonces tenemos la enzima ramificante, pero miremos unos detallitos importantes. Entonces en esa síntesis recordemos que es muy importante, entonces aquí, ¡ay! Perdón, qué susto, es que se cayó algo y me asusté. Disculpen ustedes, me dispersé. Bueno, entonces tenemos esta UDP, ¿cierto? Que fíjense que es la que nos va a traer la glucosa. Aquí está el nucleótido de difosfato de uracilo, ¿cierto? Y entonces de esa manera nos va a ir trayendo esa glucosa. ¿Quién hace eso? La glucogenosinasa. Entonces fíjese que de esta manera vamos a ver cómo eso que veíamos como en esa roseta grande, esa gráfica que era una roseta grande,
lo que está permanentemente sucediendo es que van pasando trozos que pueden ir de una cadena, de una ramificación hacia una cadena principal. Aquí vemos este grafiquito es de Boet, ¿cierto? Fíjense qué tan bonito como este pedacito de acá, ¿cierto? Se corta y se pega hacia una cadena líder, ¿cierto? Y de esa manera se va ramificando, entonces hay mayor posibilidad de producir una serie de, de ramificaciones. Aquí es muy importante recordar que tenemos una enzima de ramificante y esa enzima tiene dos funciones. Una función que es la que se llama la oligo 1414 glucantransferasa, ¿cierto? Que fíjese, perdón, que lo que hace es que toma 3 a 4 glucosas y entonces lo puede pasar a otra rama de cualquiera de las cadenas en ramificación. Y tenemos la función amilo 1,6 glucosidasa. Esa enzima de ramificante es la misma y eso va a depender de las necesidades que tenga. Entonces, por ejemplo, aquí se puede, fíjese que aquí hay una formación 1,6, pero podría hacerse la ramificación en esta posición en cualquier parte. Bueno, muy bien. Entonces aquí vemos como esa enzima de ramificante, ¿cierto? Igualmente puede pasar trozos de una cadena, por ejemplo, de una ramificación y la pasa a una líder. No vamos pues a entrar en el detalle. Entonces, resulta que las enzimas, las diferentes partes que están relacionadas con ese glucógeno, hay un grupo heterogéneo de enfermedades que se llama las glucogenosis. Glucogenosis. Y eso es lo que vamos a ver en el día de hoy. Entonces esas glucogenosis básicamente son las enfermedades que están relacionadas con los depósitos de glucógeno, en el cual están pues implicadas cualquiera de estas enzimas que ligeramente mencionamos ahora sin entrar en detalles, ¿cierto? Pueden ser enzimas que están tanto en la síntesis como en la degradación. Este grupo de enfermedades entonces por lo tanto pertenecen a los errores innatos del metabolismo y por lo tanto a las enfermedades huérfanas. Estas enfermedades principalmente, por lo que acabamos de mencionar, afectan el hígado y el músculo. Ahora, las implicaciones que tiene el no tener esa disposición o mantener esa homeostasis calórica, pues entonces afecta a otros órganos, ¿cierto? Como el cerebro, incluso incompatible con la vida, como lo vamos a ver en estas enfermedades. Nosotros tenemos en nuestro país glucogenosis. La última diapositiva que les voy a mostrar incluso muestra la fundación que tenemos aquí en Colombia para las glucogenosis. Bueno, entonces básicamente lo que produce esas manifestaciones clínicas es porque no tenemos pues o las personas que tienen estas afecciones no tienen la posibilidad de movilizar adecuadamente esos depósitos de glucógeno, es decir, sea para su formación, ¿cierto? O sea, porque no puede, una vez está formado el glucógeno, no se puede obtener esos monómeros de glucosa. Entonces, esta representación es muy importante porque, como ya vimos, afecta pues el hígado principalmente y los músculos, pero las afecciones que produce a nivel hepático y a nivel no muscular también entonces llevan a largo plazo
a tener daños renales, ¿cierto? Y daños cardíacos. Como por ejemplo el hecho de que se pueda producir, por ejemplo, una rhabdomiolisis, y entonces eso va a aumentar una serie de compuestos que lógicamente se van a eliminar por el riñón y por lo tanto pues lo van a afectar, ¿cierto? Lo mismo tenemos el problema a nivel cardíaco. Incluso pues también pueden llegar a ser cerebrales como les había mencionado. Pero miremos, esto que estamos viendo aquí es una introducción general, ¿cierto? Después vamos a hacer algunas particularidades de cada una de estas enfermedades. Entonces, lo grande que podemos y que los puede hacer sospechar a ustedes de este tipo de enfermedades, o una vez que se sospeche de la glucogenosis, pensar en que puede ser hepática, o que puede ser muscular, o que puede ser de ambas, ¿cierto? Entonces, entre las características o manifestaciones clínicas más frecuentes a nivel del hígado, tenemos la hepatomegalia, la regulación de la glicemia y el hipocrecimiento. A nivel del músculo, entonces se presenta debilidad muscular, fatiga precoz, dolor muscular, contracturas que pueden estar traducidos en una hipotonía o una hipertonía, pero generalmente dependiendo la manera, la forma o el tipo de la enfermedad, ¿cierto? Porque ahí vamos a ver que hay unas presentaciones más graves que otras, ¿cierto? Recuerden que habíamos mencionado antes que en este tipo de patologías, dependiendo de la patología, algunas manejan los conceptos de forma de la enfermedad. Hoy traigo un claro ejemplo de eso para que ustedes se identifiquen con eso, porque dependiendo la enfermedad, incluso dependiendo el país, entonces manejan tipos de enfermedades o presentaciones de las enfermedades o formas de las enfermedades. Todavía estamos construyendo mucho sobre este tipo de enfermedades. Esto que ustedes ven aquí es lo de las primeras clasificaciones. Las traigo, no se tienen que aprender nada de esto, pero es simplemente anecdótico, pero para que ustedes vean cómo ha crecido esto. Y es lo que se llama la clasificación de glucogenosis de Cori. Cori, el del ciclo de Cori, exactamente. Porque él fue el que empezó como a describir este tipo de clasificaciones. Y fíjense que ahí tenemos como 6 o 7, a ver, 3, 6 tipos de glucogenosis, pero ya tenemos como 14 tipos, como vamos a ver. Incluso hay unas que tienen varias, ¿sí? Bueno, entonces básicamente en general los tipos de glucogenosis, como les digo, incluso dentro de cada déficit enzimático, o incluso hay unos que es con transportador, vamos a encontrar que hay varias formas o presentaciones de la enfermedad. La enfermedad entonces, dependiendo la enzima, ¿cierto? Lógicamente va a tener afecciones ya sea a nivel del hígado o del riñón, hígado y riñón o músculo, etc. Bueno, vamos a ir mirando. Ya esto fue subiendo un poquitico más. Y aquí fíjense que hay una diferencia con esta, ¿cierto? Aquí estamos viendo, porque inicialmente era dirigido hacia el déficit enzimático. Hoy en día ya le incluimos un nombre y es como más se conoce a nivel clínico, ¿cierto? Por ejemplo, enfermedad de Bungy, enfermedad de Pompe, enfermedad de Cori, de Andersen, de Hertz, etc. Lógicamente que estas enfermedades, generalmente casi todas, vamos a ver una excepción, están implicadas la disminución parcial o total de algunas de las enzimas que están relacionadas con el glucógeno. Sí, alguien levantó la mano. Profe, yo, Sí. buenas tardes. Hola. En la novena enfermedad que está en esa tablita actualizada, ¿por qué no hay nombre? Forma parte de la enfermedad Espérate de Hale.
Ya te voy a mostrar, mírala ahí. Ah, Ya esta es la gracias, última profe. clasificación, estoy de Sadubray, ¿cierto? Porque, pero te voy a, para contestar tu pregunta, lo que pasa es que en la medida en que se han ido, ya sea porque se hayan encontrado la enzima que está relacionada con un cuadro clínico, porque se hayan encontrado los genes, entonces tiene la designación. Por ejemplo, con respecto a lo que tú dices, miremos acá, voy a poner varios ejemplos. Por ejemplo, en la glucogenosis 0A y B, ¿cierto? Porque antes estaba la 1 y la B, estas fueron, que es la enfermedad de von Jirk, ¿cierto? Que es la 1A. Después se encontró la 1B, pero esa no es la misma von Jirk. Y luego, mucho después, ya se encontró estas, ¿cierto? Que habían otros genes implicados. Ahorita vamos a hablar de cada una de ellas, no absolutamente de todos, pero de las más frecuentes. Y entonces se le fue colocando como esa designación. Entonces, fíjese que hay algunas, por ejemplo, estas que ni siquiera tienen todavía número, se ha identificado los genes, se conocen enzimas o sí, casi todas son enzimas, pero que todavía pues como que no está muy claro, pero que se entran dentro de la glucogenosis. Pero estas ni siquiera todavía están muy bien descritas. Podríamos decir que estamos hasta acá, ¿cierto? Hasta la 15. Cuando yo empecé a estudiar estas enfermedades, iba apenas como hasta la 9. Miren en los años todo lo que ha crecido. Bueno, vamos a ir viendo cada una de ellas. ¿Listo? Entonces, pero en ese momento recuerden que estamos en el espacio donde son generalidades, ¿cierto? Porque recuerden que cuando estén en su consultorio, ustedes no van a tener, es decir, ustedes no van a decir, ve, este paciente tiene la glucogenosis tipo 1. No. Cuando más dirán, tiene una sospecha en B, seguramente tiene una glucogenosis y puede ser hepática, o puede ser muscular, o puede ser la de ambas. Pero difícilmente uno en el laboratorio, pues sin unos paraclínicos, apoyo del laboratorio, no va a poder caracterizar. Pero de todas maneras le ayuda a conocer más o menos que orientar el diagnóstico hacia el hecho de que sean combustibles, por ejemplo, relacionados, como estamos viendo ahora, el grupo de los carbohidratos. Bueno, entonces, de todas maneras, ojo, y les recuerdo con eso, por favor muchachos, ojalá eso les quede este curso, muy importante, que no olviden que no hay que entrar en ese determinismo genético en el que si no sale la mutación, entonces no tiene la enfermedad. Los errores innatos del metabolismo se diagnostican con paraclínicos bioquímicos. No olviden eso. Ahora, lo genético es un apoyo, nos ayuda y todo eso. Pero ustedes tienen que confiar en lo que están estudiando y haciendo, que son sus hallazgos clínicos, sus manifestaciones clínicas. Un momento, por favor. Bien, entonces, aquí yo les pongo de ejemplo uno de las propuestas más importantes y que ha estado muy bien diseñadas y que sigue vigente, que es de la Asociación Española de Errores Congénitos del Metabolismo. Ellos proponen un algoritmo, incluso ya es muy viejito, pero que sigue siendo vigente, porque ustedes saben que hoy en día en medicina los algoritmos tienen una relevancia importante. Entonces, miremos. Entonces, en ese diagnóstico, incluso esto lo podríamos aplicar para todas las enfermedades que vemos, ¿cierto? Entonces, para el diagnóstico de las glucogenosis, ¿cierto? Yo pues lo puse como de esta manera, es como para
darle como un tipo de secuencia sin ponerlo 1, 2 y 3, ¿cierto? Muy importante y que me importa mucho aquí la parte de la historia clínica, esos hallazgos que usted ve en su paciente que lo pueden llevar a pensar sobre este tipo de enfermedades. Vamos a ver entonces lo que se pueden hacer, las herramientas que ustedes tienen en su laboratorio clínico de primer nivel, algunas que ya son específicas. Aquí vamos a ver que tenemos una complicación con estas enfermedades para la parte del diagnóstico como tal, porque muchas de ellas se caracterizan a través de biopsias hepáticas y musculares. Y les doy una mala noticia. Hasta el momento, aquí en Colombia es supremamente difícil. Casi todos los pacientes de glucogenosis de Colombia se diagnostican es por hallazgos genéticos. Tenemos una gran profesora de la universidad, desafortunadamente ya no tengo contacto con ella, que es la doctora, alguna vez usted la van a ver en la León 13, o ya se llama Hospital Alma Mater, o no sé cómo se llama pues, que es Dionis Vallejo. Yo se la recomiendo porque ella se especializó en eso. Yo durante mucho tiempo estuve buscando cómo poder hacer estas biopsias hepáticas y cuál es la dificultad. Se los voy adelantando. El problema es el glucógeno. El glucógeno, cuando no está in situ, cuando no está en las condiciones apropiadas, se degrada muy fácilmente. Entonces es muy difícil hacer una caracterización. Ahora, las biopsias hepáticas, no, eso es en cuanto a la determinación del glucógeno. Pero las actividades enzimáticas sí se pueden hacer. Pero recuerden que nosotros todavía estamos muy atrasados en Colombia para hacer eso. Yo aspiro que muchos de ustedes se vuelvan aquí incluso directores de laboratorio, qué sé yo, de institutos, de clínicas y pues monten este tipo de pruebas porque van a ser muy importantes. Y yo ya por allá en forma de difunta estaré feliz de que lo hayan hecho. Ya que no, yo no pude. Bueno, entonces, entonces esa historia clínica, entonces son esos hallazgos clínicos que vimos, ¿cierto? Entonces, si usted ve la hepatomegalia, la debilidad muscular, la hipoglicemia, que hay un hipocrecimiento, sí. Vamos a empezar con la investigación del laboratorio. Mire, esto lo traigo acá porque fíjese que son las pruebas y es la reivindicación. Estas ayudas me gustan mucho, son muy elementales, pero me gustan mucho porque mire, ninguna de estas pruebas son pruebas que son costosas, inaccesibles, porque son una glicemia, un ácido láctico, las pruebas de función hepática, o sea, ¿cuáles? La fosfatasa alcalina, transaminasas, ácido úrico, albúmina, fosfatasa alcalina, etcétera. Aquí fundamental esta que es la CPK o la creatinfosfatoquinasa. Es un marcador, un biomarcador importantísimo y muy útil. Les voy a decir, he diagnosticado pacientes a punta de CPK. ¿Por qué? Porque dan unos valores altísimos y eso junto con el ácido láctico, junto con la clínica, lo puede llevar a diagnosticar y evidentemente después de ya hacer la prueba molecular encontramos que es un tipo de glucogenosis. Bueno, pongo aquí aparte el ácido úrico porque aquí, por ejemplo, en Colombia y en algunos países de Latinoamérica, el ácido úrico se tiene como una prueba aparte, pero en muchos países pertenecen a las pruebas de función hepática, para que lo tengan en cuenta. También muy importante de la parte de lípidos, colesterol y triglicéridos. ¿Por qué? Y aquí también va la parte de coagulación y plaquetas. ¿Por qué? Porque básicamente por las afecciones hepáticas que tiene, entonces podemos tener problemas de hiperlipidemia representadas en aumento de colesterol y triglicéridos y la coagulación porque recordemos que el hígado tiene una función fundamental en la coagulación, en las proteínas de coagulación. Y como entonces no vamos a tener acceso a esa homeostasis calórica, entonces vamos a producir cuerpos cetónicos, ya vamos a ir viendo.
Desafortunadamente, al momento no tenemos esto que es muy importante para las glucogenosis, que son lo que se llaman las pruebas de carga. Ahora, ¿para qué se las enseño? Porque tenemos como personal de la salud buscar, pedir pruebas y exámenes. No importan, queridos estudiantes, si no están. Pero si ustedes como médicos empiezan a pedir este tipo de pruebas, se va a ir inventariando para montarlas en nuestro medio. Entonces, tenemos que cuando usted sospecha, ojo qué tan interesante esto, vamos a empezar esta que la tenemos a nuestra disposición, que es lo que se llama la sobrecarga de glucosa, ¿cierto? Entonces, si se aumenta la glicemia y se disminuye el lactato, mire qué tan fácil este algoritmo, pensamos en glucogenosis tipo 1. Si se aumenta la glicemia, sobre todo en lo que se llama una curva de glucosa, y se aumenta el lactato, ¿cierto? Entonces podemos pensar en el 3 o un 4. Ya aquí entra lo que se llama el test de glucógeno, que es del que carecemos. Aunque en estos días me comentó alguien en Bogotá, parece que ya están haciendo ese test de glucógeno. Bueno, entonces tenemos el glucógeno postprandial, ¿cierto? Que entonces ya nos ayuda a diferenciar, por ejemplo, entre la 6, la 9 y la 3. O, por ejemplo, cuando tenemos aumento de la glicemia y el lactato sigue igual, puede ser hacia una persona normal que tenga otro tipo de patologías, o se puede ir hacia el lado de la 3 y de la 4. Bueno, eh, bueno, no sé, me salté aquí algo que es muy importante y lo vamos a ver. No, aquí en nuestro país no se hace muy bien, que son las técnicas de imaginología, básicamente con resonancia magnética nuclear. Y aquí a veces se incluyen estudios histopatológicos. Bueno, miremos la biopsia hepática. La biopsia hepática, como les digo, para nosotros no es muy buena. Como les digo, la problemática del glucógeno es que tiene que tener una cadena muy fría desde el momento en que se toma hasta el momento en que se lleva al laboratorio. Entonces es supremamente complejo. Sin embargo, hay unos estudios a partir de biopsia hepática que se pueden hacer por patología, ¿cierto? Y con histopatología, entonces podemos tener unos hallazgos que son importantes y útiles. Ya voy a hablar de eso. Y el otro es la parte de la cuantificación del glucógeno acumulado, que es la que les digo que en nuestro medio no se puede dar, es de muy difícil manejo porque no tenemos ni los laboratorios especializados ni la manera como tener una buena cadena de frío. Pero dentro de la parte histopatológica, entonces se puede encontrar, por ejemplo, se pueden ver hallazgos de aumento de glucógeno hepático que se ven como unas vacuolas, la esteatosis, que es presencia de grasas, identificación de fibrosis o cirrosis, y se pueden hacer coloraciones histoquímicas que pueden ayudar al diagnóstico. En estos momentos vamos a empezar a ver como algunas de las particularidades de los diferentes grupos de glucogenosis. Vamos a empezar entonces con lo que se llama la glucogenosis cero, que básicamente tenemos dos, porque tenemos una enzima la glucógeno sintasa hepática y la glucógeno sintasa muscular. Como podemos ver aquí, son dos genes diferentes, producen una enzima que simplemente es un isómero que se expresa en diferentes tejidos, pero principalmente lo que vamos a tener es lo siguiente, que a la nivel hepática, como lo vamos a ver en muchas de las que vamos a mencionar en esta larga lista, van a producir hipoglicemia y cetosis. Y cuando es a nivel muscular va a producir miopatía, ¿cierto? Hay una gran gama de miopatías
que no solamente tienen que ver con el glucógeno, pero en este caso es una miopatía cardíaca esquelética por una enzima relacionada con el glucógeno. Vamos entonces a ver la glucogenosis 0A o deficiencia de glucógeno sintasa. Entonces, básicamente estas enfermedades y por lo que a veces se hace, incluso muchas veces difícil de diagnosticarlas, básicamente se dan es en el momento en que los individuos están en ayuno. Recordemos que nosotros, nuestra máxima expresión de ayuno, si nosotros tenemos un ayuno temprano, no, más o menos a las 2 horas y media después de una ingesta, se empieza un ayuno temprano y va progresando a las 3 4 horas. Pero el máximo de ayuno que tenemos es cuando estamos durmiendo. Entonces, por ejemplo, en los bebecitos, bueno, vamos a ver que en general en todas las glucogenosis van a haber presentaciones que son de los infantes o las que son más severas, ¿cierto? Y las adultos. Entonces, esta glucogenosis tipo 0 es de las que a veces eh, incluso es de difícil diagnóstico y se da es porque presentan un ayuno muy prolongado y empiezan a manifestar las manifestaciones clínicas. Cuando ellos entonces se les da una carga de glucosa, ¿cierto? Ellos pueden presentar o después de que tienen una ingesta importante, como por ejemplo una carga, entonces tienen una hiperglicemia y con glucosuria. Eso es muy importante. La glucosuria es eliminación o detección de glucosa en orina. Y pasado ya la parte del ayuno, cuando están en la fase en la que ha sido eh, incluso pues el ayuno en muchas veces temprano o a medida que va pasando la edad del individuo, presentan entonces una hipoglicemia cetósica. ¿Qué quiere decir? Que hay una disminución de la homeostasis calórica representada en glucosa, ¿cierto? Pero además de eso tienen cetosis. Bueno, como les digo, esta es una enfermedad que se conoce también como glucogenosis tipo A de infancia tardía, porque básicamente en los primeros años, como generalmente los niños, los bebecitos cuando nacen y en los primeros años, pues podríamos decir que un bebecito come, duerme, hace popó, llora, hace pipí y no más. Entonces, cada que el niño tiene hambre, simplemente llora. Entonces, no entra en periodos muy largos de ayuno. Por eso es que muchas veces estos niños es en el momento cuando los destetan que empiezan a presentar las manifestaciones clínicas. Otro de lo que hace complejo esta glucogenosis es que los niños son completamente normales, entonces es muy difícil detectarlo. Quiero mencionar aquí que muchas veces estos niños, además del destete, puede ser niños que padezcan algún tipo de virosis, de enfermedad que los lleve a que tengan un ayuno y entonces por ahí se puede detectar. A medida que va entonces el niño creciendo, empieza a verse que hay un retraso en los percentiles de talla y peso. Es decir, el crecimiento y el desarrollo es deficiente. Con relación que esto es muy importante a sus padres o incluso a sus otros hermanos, son más bajito de lo normal y ellos pueden presentar y o a veces no osteopenia. Problemático pues por la gracia por el niño, pero la dificultad es que va avanzando en edad y no vamos a detectar la enfermedad
ellos no presentan hepatomegalia a pesar de que es la parte hepática. Bueno, esta es una enfermedad autosómica recesiva, como ya vimos el gen implicado es el GYS2, es una isoforma de la glucógeno sintasa, ya vimos que esa glucógeno sintasa pues está implicada en esa conformación o en esa síntesis de glucógeno. Eh, es muy parecida a la GYS1, pero la GYS1 es muscular. Hay una mutación que es muy importante y frecuente. Nosotros la tenemos en nuestro medio y por eso la refiero, que es un cambio de arginina en la posición 246, la tenemos entre nosotros. De todas maneras, dentro del grupo de las glucogenosis, esta es una glucogenosis rara. Bueno, tenemos que cuando se tiene a disposición la determinación, por ejemplo, del glucógeno, se encuentra entonces que hay glucógeno bajo, sobre todo el glucógeno a nivel hepático, o sea, el que se hace por determinación en biopsia hepática. Es interesante y importante tener en cuenta lo que va a suceder a nivel de glucosa, ¿cierto? Porque como el problema es hepático, entonces lo que vamos a poder, la respuesta que tenemos a nivel de la glucosa prandial nos puede dar pistas de este tipo de enfermedad y también o entonces el ayuno. Entonces, por un lado está el exceso, pero por el otro lado está cuando nos falta. Y ya cuando está instaurada o se nota, pues ya que tenemos que sospechar de manera importante, está entonces el ayuno nocturno. Ese ayuno nocturno, sobre todo ya cuando los niños van siendo más grandes, entonces ahí se van a empezar a hacer las manifestaciones y es muy interesante ver porque estos niños empiezan a tener una serie de infecciones recurrentes en los cuales van a presentar cetosis. Bueno, la hiperglicemia y la hiperlactatemia es moderada y eso va a depender pues el tipo de comidas. Aquí es muy importante, recuerden lo que les había mencionado yo, que es por lo cual me gustan estas enfermedades, es porque son enfermedades que modulando la alimentación puede mejorar de manera considerable el fenotipo o la expresión de la enfermedad. Entonces, esa hiperglicemia, esa hiperlactatemia se va a producir sobre todo después de que es decir, recuerden que tenemos un rebote cuando se da la ingesta de comida, ¿cierto? Porque nos va a aumentar la glicemia, nos va a aumentar el ácido láctico, ¿cierto? Pero, ¿qué sucede? Como no va a haber cómo formar ese glucógeno, entonces vamos a tener problemas con esa homeostasis de glucosa. A largo plazo, por los mecanismos que se disparan a nivel hepático, entonces vamos a tener un aumento de los lípidos, sobre todo colesterol, triglicéridos y el aumento de transaminasas, GOT, GPT y GGT. Bueno, tenemos, bueno, esto ya lo había mencionado, la mayoría de estas enfermedades se diagnostican es por genética. Si bien habíamos dicho que es muy importante tener los paraclínicos bioquímicos, pues en países como los nuestros, como no tenemos a disposición las biopsias de hígado, entonces pues se hace por genética directamente. Pero en los países en los que está a disposición, además de los hallazgos que se hacen a nivel de biopsia, se confirman también con la parte genética.
El tratamiento, y que es como lo bonito de descubrir y encontrar estas enfermedades, es que si bien no hay un tratamiento directo y ellos van a padecer la enfermedad toda su vida, se puede prevenir. eh, Hay que evitar que las personas tengan ayunos y eso va a evitar que haya una hipoglicemia, que vayan a tener una hipercetosis, lógicamente como secuencia van a producir cetosis y que haya hiperlactatemia. Entonces esas tres cosas se pueden hacer eh, previniendo los ayunos. Y esos ayunos, ¿cómo se van a hacer? Generalmente se dan pro, dependiendo la cantidad y la forma de manifestaciones clínicas. Se pueden hacer, por ejemplo, a nivel del ayuno nocturno, se pueden hacer por sondas nasogástricas. Es de muy buen pronóstico y generalmente simplemente con tener una dieta que no sea tan alta en carbohidratos, porque recuerden que tenemos porque cuando se da el azúcar ellos hacen esos picos, ¿cierto? Porque no tenemos cómo producir entonces ese glucógeno, convertir ese glucógeno, sino llenar la homeostasis calórica de los requerimientos basales. Entonces por eso estos individuos se les hace una dieta que está orientada hacia la representación calórica, sobre todo en proteínas, incluso ni siquiera en lípidos, sino mayor cantidad de proteínas. Y eso nos va a ayudar entonces a la estimulación de gluconeogénesis y de carbohidratos complejos, para que la liberación de glucosa sea lenta y no lleve hacia a los ayunos. Y cuando hablamos entonces de la parte de la alimentación, esto ha sido de un éxito importantísimo y muy bonito, que es la parte de la maicena cruda. Eh, hay otro nombre que le dicen, nosotros aquí lo conocemos como maicena cruda, se me olvidó el nombre, en otros países le dicen de otra manera, pero en ese momento se me olvidó. Y entonces lo que se hace es que esa maicena cruda va a ayudar a que tengan estos estados de hipoglicemia. Eh, entonces, cuando ellos tienen, sea porque hay una presentación en la que en la medianoche ya empieza a hacer una hipoglicemia, entonces se le da por sondita, ya hay unas bombitas y todo, que les va dando esa maicena cruda, se las va inyectando. Y también, por ejemplo, cuando están en estadios donde van a tener infecciones recurrentes. Muy importante también prevenir la cetosis, porque esa cetosis recurrente también va a llevarlos a que vayan a tener problemas a nivel renal a largo plazo. Bueno, como les decía, es de muy buen pronóstico. Una vez se detecta que se tiene la anomalía, entonces ya como se les está previniendo esa hiperglicemia, hipoglicemia, hiperlactatemia, todo este tipo de cosas, ya el crecimiento de ellos puede ser completamente normal. En los mayores y adultos la hipoglicemia es poco frecuente, justamente pues como por eso, porque como ya están controlados, entonces no tienen como esas crisis, porque ellos ya adecúan y tienen hábitos en los que saben que simplemente debe evitarse ese ayuno. Bueno, vamos a pasar a otro grupo de glucogenosis, que son las glucogenosis tipo 1, donde básicamente tenemos la 1A y 1B. Nosotros tenemos enfermedad de Bongic entre nosotros. Sí, adelante. Hola, profe, soy yo otra vez. No, Entonces, todo lo que quieran. Antes me encanta cuando me preguntan porque no me siento tan solita. profe, yo te iba a preguntar, entonces, la 0B también se trata igual, o...
Sí, no, es que la cero, mejor dicho, lo normal es como pero siquiera que me hiciste esa pregunta, la hepática, que es la que se demuestra en la muscular es supremamente difícil, tienen todas las mismas manifestaciones, solo que tienen un poco de mayor debilidad muscular y tienen cansancio. Entonces, por ejemplo, ellos, en ellos se nota sobre todo es cuando hacen una actividad fuerte o vigorosa. Ahí es donde generalmente se nota, pero realmente son muy poquitos los casos, no es muy frecuente en realidad, la mayoría es hepática. Igualmente, ¿qué hay que hacerle? Evitar los ayunos. Y por ejemplo, si esas personas, como se les afecta sobre todo lo cardíaco y lo muscular, es estar controlando la parte cardíaca, que se hace con un electrocardiograma o con una resonancia magnética nuclear, por ejemplo, cada 2 o cada 3 años, dependiendo cómo esté el paciente. Pero generalmente son asintomáticos, o sea, logran compensar. Bien, no sé si aclaré tu duda. Sí, profe, muchas Bueno, gracias. vamos a pasar ahora a las glucogenosis tipo 1. Entonces, como les decía, está básicamente la 1A y la 1B. La más frecuente es la enfermedad de von Jirk, que es la glucogenosis 1A. Quiero aquí recordarles que en estas enfermedades, o sea, los errores innatos del metabolismo, en su gran mayoría, fíjense que son genes que están donde están implicadas enzimas, ¿cierto? Pero hay unas muy pocas, y ese es el caso de las glucogenosis, donde son transportadores. Y aquí tenemos una, y nosotros tenemos en nuestro medio. No es muy frecuente, pero lo hay. Es más frecuente el von Jirk. Pero, y es la glucogenosis 1B, ¿cierto? Ahí el problema no es de una enzima, sino de un transportador de glucosa 6-fosfato, ¿cierto? Bueno, vamos a empezar a verlas. Entonces vamos a ver estas glucogenosis tipo 1. Vamos a ver que estas enfermedades realmente no son fáciles. Para estudiarlas, ahí les pongo, ahí les puse unos articulitos y unos documentos, pero realmente les sirve mucho para estudiar esta presentación que les estoy haciendo, porque es la recopilación de una cantidad de artículos, porque realmente no es fácil, y van a ver por qué. Bueno, entonces tenemos la glucogenosis. Ay, yo no dije una cosa que es muy importante. Resulta que eso eran las generalidades, pero se me olvidó. ¿Qué van a hacer ustedes con esta profe? Estas glucogenosis también se conocen como enfermedades de los depósitos de glucógenos. Esto es por la sigla en inglés, glucógeno, depósito, enfermedad en inglés, ¿cierto? Enfermedades del glucógeno. Pero en todo el mundo y en todos los idiomas se conoce como EGCD 1, 2, la que sea. ¿Listo? Bueno, entonces, resulta, incluso chicos, para que ustedes vean la complejidad de este tipo eh, de enfermedades, miren cómo hemos avanzado. Las dos grandes y la que vimos allá es la de Saduray, ¿cierto? Donde están la 1 y la 2, pero hoy en día incluso se habla de que es posible que haya la 1C y la 1D. Y pues esos todavía están en estudio. Voy a hablar primero de estas porque es de las que no vamos a hablar más porque casi no se conoce. Que es una fosfotraslocalasa y una glucosa translocalasa. No se conoce el gen, no se sabe dónde está, pero pues ya hay artículos que han descrito esos y las manifestaciones clínicas son muy parecidas, ¿cierto? Bueno, pero eso es lo que hay en los artículos, pero no les puedo hablar más porque no se sabe más. Las dos que están caracterizadas entonces son la 1A, ¿cierto? Que el gen está en el cromosoma 17, no se tiene que aprender nada de eso de cromosomas, ni gen, nada de eso.
Me interesa es el concepto y la parte clínica, ¿cierto? Pero yo se lo tengo que decir. Entonces, ese gen, que es la glucosa 6PC, que codifica la enzima, que es una glucosa 6-fosfatasa, para la tipo 1, la de von Gir, y la tipo 2, perdón, la 1B, que esta es un transportador y el gen se llama SLC37A4, tampoco se tiene que aprender nada de eso, pero aquí es interesante ver que es un transportador. Entonces, estas enfermedades son autosómicas recesivas. Recuerden que las autosómicas recesivas se necesita una característica del padre y una de la madre para que se dé la enfermedad. Esta es de las enfermedades que se pueden hacer con diagnóstico prenatal, se puede hacer por líquido amniótico o biopsia de vellosidad coriónica. Aquí hay un dato importante. Recordemos que lo de las incidencias, prevalencia en los países es muy difícil. Generalmente las prevalencias o incidencias no son mundiales, sino son poblaciones las que están caracterizadas. En este caso tenemos el dato para la población americana, que de alguna manera es importante para nosotros, donde se sabe que es más o menos 1 en 100 a 200 mil nacimientos. O sea que no es poquito, ¿cierto? Pues para ser enfermedad rara, ¿no? Esta es de las enfermedades que no se incluyen dentro del tamizaje neonatal, aunque han habido pues movimientos y sobre todo por parte de fundaciones que tratan de incluirla, pero no, fíjese que como vamos a ver más adelante, pues estas enfermedades no cumplen como el criterio. Ahorita si se me olvida mencionarles sobre eso, como para que analicemos y ustedes empiecen a crear esa estructura de cómo pensar, ve, esta puede ser, no puede ser, ¿cierto? Bueno, entonces, como les digo, genéticamente son distintas, ¿cierto? Son dos genes totalmente diferentes, uno es un transportador y el otro es una enzima, ¿cierto? Y cada uno tiene su gen. Estos, lo que sí podemos decir de estas dos enfermedades es que son hepáticas, ¿cierto? Básicamente son hepáticas y lo que podemos decir a nivel general es que producen hipoglicemia, pero severas incluso que pueden llevar a la muerte. Hipoglicemia. Y esas hipoglicemias se dan sobre todo cuando en ayunas. Elevación de ácido láctico por obvias razones, ¿cierto? Y hepatomegalia. Fíjense que una cosa lleva a la otra. Es decir, como no tengo cómo abastecer el organismo, todo el organismo empieza a trabajar para compensar esa homeostasis calórica, entonces el trabajo hepático es grandísimo y como consecuencia de eso llevamos a una hepatomegalia. Tenemos en cuanto a la B, que recordemos que es la que está relacionada con el transportador, y eso pues ya está teniendo mucha relevancia en los últimos tiempos porque se ha visto que algunos de enfermedades inmunológicas precipitan algunas de estas enfermedades, errores innatos del metabolismo, sobre todo los que están relacionados con transportadores, para que lo tengan en cuenta porque eso es algo nuevo que se está viniendo, muchachos. No se imaginan los últimos artículos que he revisado. Es decir, ustedes ya pues son muy jóvenes y son chiquitos y son nuevos, pero cuando a mí me tocó estudiar, es decir, era como que las ciencias eran separadas, inmunología, genética, bioquímica. No tan bonito, ahorita ya se está viendo que una cosa afecta a la otra, puede disparar, muy bonito. Y tiene que ser de mente muy abierta, por favor, no se creen como esos médicos que son como los caballitos con unas tapitas en los ojos. No, abran su mente, abran su intuición, saquen todo ese espolón que tienen de su ojo clínico y relacionen todo y van a poder encontrar muchas cosas. Bueno, entonces, vamos a ver cómo es la presentación clínica, cómo son las manifestaciones clínicas. Entonces, estos niños son normales.
Entonces fíjese que ahí es uno de los criterios por los cuales no se incluye dentro del tamizaje neonatal, ¿cierto? Ellos nacen, están muy bien. Cuando se presentan en el recién nacido, entonces estos niños presentan hepatomegalia e hipoglicemia. Eso sí, eso puede pasar y realmente con relativa frecuencia. Es decir, explico esto para que no se vayan a enredar. Es decir, normalmente ellos primero no tienen ningún fenotipo, es decir, su cuerpecito es totalmente normal. Y muchos no, sino que en algunos casos los niños nacen y en la primera infancia, es decir, estoy hablando en el orden de semanas a meses, ¿cierto? Y los primeros 2 años pueden desarrollar esto, ¿cierto? Pero tenemos recién nacidos, ¿cierto? Que una vez empiezan la ingesta de la leche materna, ¿cierto? Rápidamente hacen una hepatomegalia y pues tienen los picos de hipoglicemia. Igualmente, pues por todo lo anterior que vimos, es de las enfermedades que afectan notablemente el crecimiento. Entonces estos niños, en la medida en que van creciendo, van empezando a presentar un fenotipo. O sea, la carita, vamos a ver que la carita les vuelve redondita, son como gorditos, popochitos, lo que llaman fascia de muñeca, parecen como caritas de muñecas. En algunas partes de aquí del país dicen que tienen caritas de papa. Y pues sí, cierto, vamos a ver. Bueno, también pueden presentar episodios de taquipnea e irritabilidad, sobre todo los que son bebecitos. Y cuando se descompensan mucho pueden llegar a presentar una acidosis. Los que tienen la parte del transportador, o sea, la 1B, presentan frecuentemente infecciones bacterianas e incluso graves. Eso no está muy bien caracterizado. Pero pues básicamente parece ver que tiene que ver con la función del transportador. ¿Listo? Bueno, entonces, eso es como las generalidades de estas tipo 1. Vamos a ver unas cositas específicas de von Gierke, de la enfermedad de von Gierke o deficiencia de la glucosa 6-fosfatasa. Casi en el mundo no se conoce así. O sea, usted le dicen, es que este niño tiene glucosa 6-fosfatasa. No, casi no les van a decir esto. Le van a decir, es un von Gierke, tiene enfermedad de von Gierke. Otra cosa que también ha cambiado. En algún tiempo se llamó síndrome de von Gierke. Eso todavía, sobre todo en enfermedades huérfanas, sigue siendo un debate. Algunas enfermedades se les conoce como síndrome y algunas como enfermedad. Aunque claramente desde el punto de vista de la medicina está muy bien categorizado eso, pero en enfermedades, en estos errores innatos del metabolismo, se utiliza indiscriminadamente. Parecería que es quien describe esa enfermedad que lo pone así. Ay, hay un error porque es enfermedad de von Gierke. Falta una D. Bueno, entonces, básicamente estos niños, estos niños los tienen, se presentan generalmente es en la niñez. Y lo que se presenta es que ellos tienen picos de hipoglicemia. Y esos picos de hipoglicemia básicamente se dan cuando ellos tienen un ayuno, ¿cierto? Aquí hay una cosa muy importante y es que ellos no tienen, esto es para los países en los que se hacen, no tenemos dos pruebas, que es la prueba de glucagón o adrenalina, ¿cierto? Aquí no se hace eso, pero pueden ser muy informativos. Los que se vayan a vivir a España o a otros países pueden ser muy informativos en algunas de estas glucogenosis, pero en el caso de von Gierke no es informativo. La hepatomegalia es de las características y rasgos más prominentes, pero importantemente unas hepatomegalia muy severas. Como entonces va afectando el crecimiento, entonces casi no crecen, las extremidades son pues tienen dismorfismos porque el tórax es como pequeñito y las extremidades son más largas.
La parte de las muñecas, como le digo, tiene lo que se llama fascia de muñeca, cara de muñeca, que son caras gorditas, como hinchadas, ¿cierto? El vientre pues o el abdomen está prominente generalmente por la hepatomegalia. Como les digo, el tórax no crece mucho, ¿cierto? Porque casi todo está representado en, el, en la hepatomegalia, y los brazos son largos y delgados. Recuerden que en algunos lugares de Colombia entonces se les dice, y eso lo oye uno en las conferencias, es el aspecto de cara de papa, pues. Pero eso son pues como cosas populares que hay entre nosotros, pero eso es lo que hay en Colombia y se los tengo que comunicar a ustedes porque eso es lo que van a escuchar ustedes en la clínica. Importante entonces es que ellos son intolerantes al ayuno. Entonces fíjese y verá que cómo se va dando eso. Mire que a medida que va creciendo, ¿cierto? Está por un lado la parte en la noche, ¿cierto? Pero además de eso está que ya cuando a medida que uno va creciendo, ¿cierto? Ahí sí empieza a tener ayunos prolongados. Estos chicos entonces empiezan a tener hiperlactatemia, o sea, ácido láctico elevado, hipercolesterolemia, hipertrigliceridemia, ¿cierto? O sea, aumento de colesterol y aumento de triglicéridos. Y eso básicamente es por la función hepática. También empieza a afectar la parte de a largo plazo, ya en la pubertad o en la adultez, que empieza a tener problemas de coagulación también. Eh, en, en la pubertad, ¿qué vemos? Entonces estos niños tienen un crecimiento y desarrollo disminuido. Es decir, siempre están por debajo del percentil en talla y peso. Y lo peor es que a veces puede afectarlos incluso cognitivamente. Recuerden que como se afectan las funciones hepáticas, la función hepática, entonces vamos a presentar también problemas de aumento de ácido úrico, pero es por la afección hepática, lo que puede llevar incluso a que tengan episodios de gota. Una de las complicaciones que esto tiene y que está dentro ya te voy a contestar, termino una idea y te contesto. Es la parte de los adenomas hepáticos, y que muchas veces se pueden malignizar, ¿cierto? Pueden volverse incluso en una neoplasia hepática. Como tenemos que estos chicos entonces están eliminando constantemente ácido úrico, ácido láctico, pues todos estos metabolitos, entonces empiezan a tener un deterioro a nivel renal. Incluso se pueden formar cálculos renales. Como además de eso tenemos que el hígado, entre todas las funciones, va a tener un problema de osteoporosis porque va a ser un desequilibrio electrolítico, pero sobre todo representado en calcio. Bueno, y la proteinuria y microalbuminuria también se da. Sí, pregunta ahí por ahí. Profe, una pregunta. ¿Qué es un episodio de gota? Resulta que hay una enfermedad que está relacionada con el metabolismo de los nucleótidos, y entonces eso hace que se acumule el ácido úrico. Entonces se forman cristales de ácido úrico que tienen tropismo por las articulaciones, y se conoce la enfermedad o episodio de gota sobre todo y puede producir lo que se llaman los tofos, porque la sensación y el dolor es como si cayera una gota de aceite caliente en la articulación. Incluso esa enfermedad, eso lo pusieron pues hace muchos años, se conoce también enfermedades de Reyes, porque generalmente esas enfermedades, ojalá que alcancemos a ver esa temática con el metabolismo de compuestos nitrogenados. Y es muy frecuente en nosotros, y entonces se conoce también como enfermedad de Reyes porque son personas que cuando comen mucha proteína en ese metabolismo
de esas proteínas y esa producción de síntesis, metabolismo de nucleótidos, entonces se acumula el ácido úrico, se producen los cristales que son literal y físicamente como agujas. Los cristales, haga de cuenta que usted coge un paquetico de una cajita de alfileres y la suelta. Así como cae, así son los cristales y se deposita. Y son supremamente dolorosos. O sea, les dan crisis y episodios gotosos y las inflamaciones que son como unas especies de abultamientos, bolas o tumores en las articulaciones que son los que se llaman tofos. Listo. No sé si contesté tu pregunta. Sí, profe, muchas gracias. Muy bien. Ojalá que alcancemos a ver esa. Generalmente esa nunca alcanzamos porque con las cosas de la universidad y que los paros y que yo no sé qué y todo eso se van recortando los temas, pero es delicioso ver eso. Bueno, yo me adelanto. Bueno, esto ya lo habíamos visto, ¿cierto? El diagnóstico, entonces, ¿cómo se hace el diagnóstico? El diagnóstico básicamente se hace por los... no, estamos aquí, es en el prenatal. Entonces, el diagnóstico prenatal se puede hacer, como les digo, este es de las enfermedades que se puede hacer desde, desde la etapa fetal, sea por amniocistesis o biopsia de vellosidades coriónicas. Y, ojo, es muy difícil o no podemos detectar la enzima a nivel, el déficit enzimario a nivel gestacional. Lo que se puede hacer es la parte genética. Entonces, ¿cómo se diagnostica? ¿Cómo lo va a diagnosticar usted como médico? Porque usted va a ver que se produce una hipoglicemia en ayunas. Pues a todos nos puede dar una hipoglicemia, pero es que son hipoglicemias que son muy marcadas, que llevan a la persona pues hasta que tenga un estupor, desmayo, sudoración, bueno, como una especie de disautonomía. Hepatomegalia, muy prominente, muy aumentada. Las hiperlipidemias, acidosis láctica, fíjese, pues que aquí tienen que ver usted una cosa muy importante, ¿verdad? Que no se necesita de grandes pruebas de laboratorio para que usted empiece a sospechar de eso, ¿cierto? Bueno, tenemos entonces que ya usted como cuando usted tiene esta sospecha y mira esto, ya usted hace la parte genética para mirar las variantes, sea que sea o von Gir, ¿cierto? O que sea la del transportador, ¿cierto? Recuerde que si usted está sospechando de un von Gir, ¿cierto? Y le hace las pruebas y no encuentra ninguna variante genética, puede ser por dos razones. La primera, porque pues es que es el problema que tenemos en Colombia, porque son variantes genéticas que no de nosotros que no están descritas. O segundo, porque usted tiene que mirar que se incluya la del transportador. Aunque les digo que generalmente en esos barridos que se están haciendo, esos paneles donde incluyen genes, este transportador se incluye en algunos de esos paneles. Ahora, yo les estoy diciendo eso aquí como si fuera muy fácil, porque generalmente cuando les digo que es ese cuadro clínico, más los paraclínicos, estamos hablando de que normalmente en los países desarrollados, en Europa, en algunos estados de los Estados Unidos, se incluye la observación de los depósitos de glucógeno en hígado, sea por biopsia o sea por imaginología, y entonces ahí es donde sospechan, porque el resto vamos a ver muchas enfermedades que tienen hipoglicemia, que tienen pues todo lo que acabamos de decir. Bueno, miren por ejemplo, entonces, pero aquí hay algo muy importante. Miren por ejemplo lo que propone el algoritmo de la Asociación Española de Errores Congénitos. Entonces, una cosa que es, y ya vamos a ver una fotico, es lo de las fascias redondas o la fascia de muñeca. Eso es muy diciente.
es muy importante que usted vea cómo a los padres, a los hermanos del paciente o de la paciente, para que usted piense y diga, este niño tiene una fascia redonda. Lo más frecuente que ocurre entre nosotros los que hacemos esto es, uno dice, este niño tiene una carita rara, tiene una fascia tosca, tiene una fascia, ¿cierto? Uno alcanza a identificar cuando hay algo que no le encaja en la cara, entonces eso es muy importante. Lo otro es que normalmente un niño no tiene por qué tener hipertensión, y si hay hipertensión hay que prender las alarmas, las alertas, porque hay algo que no está funcionando bien. Pero además de eso, cuando usted está mirando en el examen físico, ¿cierto? Si usted entonces empieza a ver que hay la hepatomegalia, ¿Me ¿cierto? puede decir mamá que te Ah, regale una blusa para mí? Le dices a estamos mamá que te oyendo regale por una ahí blusa a para mí. alguien. El que está Una hablando blusa con de la pijama. mamá. Ay, qué pena, profe. No me preocupe, aquí todo es posible. Dentro del respeto todo es posible. Bueno, entonces en el examen físico, como les decía, ahí es muy importante la parte, ese fenotipo que estamos hablando, ¿cierto? Que lo vimos en la anamnesis, pero está la parte de la hepatomegalia. Acuerde que la hepatomegalia, si tenemos esplenomegalia, casi que eso nos puede descartar. Claro que yo les digo, yo he visto unas cosas en estas enfermedades que no son como les enseñan a ustedes en medicina, que es de libro, no, al contrario, no son de libro. O sea, que uno dice, ¿cómo? Pero pasa, queridos estudiantes. Entonces, pero le digo generalmente, yo pues no conozco que haya hepatomegalia, esplenomegalia. Ahora, le traigo esto que es muy importante, porque ya he tenido el caso de pacientes así. No pues con glucogenosis, pero con otras enfermedades, que tienen varios errores innatos del metabolismo, o tienen un error innato del metabolismo y una enfermedad hematológica. Por ejemplo, que tuviera glucogenosis y además tiene una leucemia. Entonces, esa leucemia le puede provocar una esplenomegalia. Entonces, siempre, o sea, por eso hay que estar de mente muy abierta. Entonces, ¿qué los va a ayudar a eso? Ese fenotipo que va a estar por la hipoglicemia sin cetosis, una acidosis metabólica, bueno, claro que eso ya es en crisis pues, pero hiperlactacidemia, aumento de ácido láctico en sangre, hiperlipidemia representada en triglicéridos y colesterol, hiperuricemia, que son los que dan la crisis de gota, y el retraso en el percentil. Eso es muy importante, queridos estudiantes. Cuando esos chicos están por debajo del percentil, seguramente que puede ser un Bonjour. Ya entonces usted mirando esto ya manda a hacer los estudios bioquímicos y estudios genéticos. Pero ojo lo que les estoy diciendo, aunque yo les digo, no, aquí en Colombia no hay, siempre pídalo. No importa que le digan, no, aquí no hacen ese examen, pero pídalo, porque lo que no pedamos no va a entrar en las estadísticas y no nos lo van a poner. Miren este fenotipo, y es de aquí de Cartagena. Eso es de un artículo de aquí de nosotros. O sea, esto lo va a presentar toda la vida porque es el Bonjour más claro. Este niño, pues lógicamente esta cicatriz que ven acá es porque le hicieron un trasplante hepático porque se complicó mucho, pero esto es lo que se llama la carita, ustedes lo ven allá en su casa aumentado, cuando les mande el PPT, ¿cierto? Que la cara, la fascia redonda o cara de muñeca. Mire que el abdomen de él, ¿cierto? Bueno, aquí ya no tiene la hepatomegalia, los bracitos son largos. Generalmente este tronquito aquí no se ve muy bien, pero el tronquito es como más pequeñito, ¿cierto? Bueno, este niño afortunadamente le hicieron un trasplante, que es uno de los tratamientos que se hacen, pero les digo, generalmente es excepcional. Esto porque dio buenas maneras de estos médicos. ¿Cómo se puede manejar esto? ¿Cuál es el tratamiento? No hay un tratamiento específico.
Son tratamientos que se hacen generalmente a partir del manejo de la alimentación, evitar el ayuno y el trasplante. Eso es en resumen. Entonces, ¿cómo se hace? Lo que hay que hacer es que estos niños, cuando hacen, o estas personas, como hacen esta hipoglicemia, hacen esa citosis, pueden hacer una acidemia orgánica, que es lo que va a complicar con los... Ah, bueno, y lo del aumento del ácido láctico, ¿cierto? Eso los va a llevar a una acidemia orgánica. Eso hay que evitarlo, sobre todo porque también les puede dañar los riñones. ¿Qué es lo que hay que procurar? Que ellos mantengan la homeostasis calórica representada en glucosa, o sea, los niveles de glicemia. Hay que manejarlos, ellos tienen que tener su glucómetro como un paciente diabético. Yo les hablaba de las hipoglicemias. Las hipoglicemias, entonces, como hay una afección importante a nivel cerebral porque no hay el combustible, entonces pueden llevar a lo que estos niños los llevan a las convulsiones hipoglicémicas. Por eso es tan importante entonces mantener esa homeostasis, y en caso de esas crisis lo que se administra es aminoácidos intravenosos. Bueno, hay que mantener la alimentación de almidón, que puede ser alimentación nasogástrica, puede ser pues ya cuando los niños están grandes y todo eso, entonces pues se les habitúa para que cada 2 horas y media a 3 horas y media coman su coladita de almidón, ¿cierto? Es muy importante. Ah, fécula, no, aquí se conoce como maicena, ¿cierto? Pero tiene que ser fécula de maíz, que eso es muy importante y hay que, ojo con esto, es una indicación que tienen que dar a sus pacientes, que garantice que sea fécula de maíz, porque algunos de estas maicenas y almidones que vendes a veces les mezclan un polvo creo que les echan pescado, ¿cierto? Hay algunas marcas que hacen eso, entonces resulta que eso no es efectivo para estos niños. Pero tiene que ser literalmente la fécula o el almidón de maíz. Y como les digo, la administración nocturna, que hoy en día venden unas bombitas que tenemos, y ya las tenemos a disposición nosotros, que lo que les está inyectando es la cantidad necesaria para que no hagan la hipoglicemia. Muy importante en ellos tener dos tipos en la alimentación oral, siempre que vaya incluido carbohidratos simples, o sea que fácilmente se puedan absorber rápidamente, como sacarosa, galactosa, fructosa. Acuérdense que la sacarosa es el azúcar, la que nosotros comemos, que tiene glucosa. Sacarosa es un disacárido que tiene fructosa y galactosa. Bueno, pero también está la galactosa que están en los lácteos, etcétera, la fructosa en las frutas, en algunas verduras, vegetales, etcétera. En los países desarrollados, generalmente estos niños se van a trasplantes hepáticos. Se han hecho estudios sobre terapia enzimática y terapia génica, todavía no están a disposición del mercado. Los estudios genéticos en países donde es muy frecuente se hace por los polimorfismos en los fragmentos de restricción, los SNP, que están hoy en día muy frecuentes. Para nosotros recomiendo que se haga el secuenciamiento del gen en sospecha total, o sea, donde se incluye exones, intrones y sitios de splicing. Mucho cuidado con las nuevas técnicas de NGS, o sea, secuencia de siguiente generación, o los exomas, porque muchas veces para nuestros países es complicado. Bueno, vamos a pasar, llevamos chicos 1 hora, ¿quieren que hagamos un break? Sí, profe, por favor. Bueno, ¿cuántos minutitos quieren? Yo creo que con 10 está bien, ¿no? Listo, entonces a las 35 nos vemos, ¿vale? Voy a interrumpir la grabación. Listo.